ocurre un siniestro y se quema, también nos va a costar volverla a construir, aunque no la hubiésemos terminado. Se encuentran también los bienes de funcionarios y directores. Por ejemplo, si me nombran director de la empresa y la computadora y la impresora que me dan no me gusta porque yo estoy acostumbrado a la mía, entonces llevo la mía y la dejo ahí. Es decir, la utilizo y la dejo ahí, y eso estaría cubierto por la póliza, sí, siempre y cuando la declare la compañía, aunque no sea de la empresa, sino sea de la... En el Es decir, la utilizo y la dejo ahí, y eso estaría cubierto por la póliza, sí, siempre y cuando... Es importante lo que indica acá el video. En bienes asegurados podemos cubrir los bienes de terceros, inclusive los de directores. Por ejemplo, si el director no quiere trabajar con la laptop de la empresa, que pasa mucho, y trabajan bajo sus propias computadoras, una Mac puede formar parte dentro de la materia del seguro, siempre y cuando siempre y cuando se encuentre declarado. Aunque no sea de la empresa, sino sea de la propiedad, de mi propiedad, pero en ese momento ya está en la empresa y está siendo utilizada en la empresa, por lo tanto está bajo custodia de ella. Se encuentran también los equipos móviles, unidades con placa de rodaje y similares que se encuentran en los predios del asegurado. Con esto nos referimos a los automóviles y a todas aquellas unidades con placa de rodaje. Hay tres cosas que debemos saber del seguro de incendio. La primera, el infraseguro. Es una penalización proporcional a la parte no asegurada de tu contenido, causada por no asegurar por lo menos el 80% de tu inventario. Avalúos. Es posible que el valor de tu propiedad haya aumentado al día de hoy y que estamos asegurados por mucho menos. Revise que el avalúo de la propiedad esté al día. Responsabilidad civil. Es cualquier evento en el que podría recaer sobre mí una responsabilidad y la aseguradora nos protege. Es importante los riesgos que hay que tomar cuenta en una póliza de incendio, ¿no? El infraseguro, es decir, si estamos declarando valores que son menores a lo real. Y el autovalúo, ¿no? Muchas veces las propiedades, sobre todo cuando son cláusulas de valor comercial, pasa el tiempo y el autovalúo de 1980, cuando aseguraste, al 2017, la propiedad se ha valorizado. Cuando sucede un siniestro y esos valores no estén actualizados, también se comete un tema de infraseguro. Buenas tardes, José. En la clase nos quedamos en la diapositiva 68, que existían categorías de construcción, primera, segunda categoría y tercera categoría. En la primera categoría es competente a lo que es la estructura, ¿no? En la primera categoría son paredes de ladrillo y cemento y techos de concreto aligerado. En la segunda categoría teníamos paredes de ladrillo y cemento y techos de eternito, fibras metálicas o de madera, en el caso de los almacenes. En la tercera categoría, por lo menos un 20% era de adobe o quincha. Es decir, pero el 80% como mínimo debe ser material noble. Podemos asegurar un local que tenga más de 80% de adobe y quincha está prohibido, no podemos asegurarlo. ¿Qué zonas teníamos como grabadas? Los campos feriados, las zonas de mercados, Gamarra, Mesa Redonda y propiamente la ciudad de Iquitos, por encontrarse prácticamente todo sobre el nivel del río. ¿Alguna duda sobre esos puntos?
¿Qué información mínima se necesita para cotizar una póliza de incendio? Como información mínima necesitamos el nombre del contratante, el nombre del asegurado de social, y si es un giro de negocio o un grupo económico hay que especificarlo también. Giros o giros de negocio a asegurar. En una póliza no solamente se puede asegurar giros de una sola actividad, puede ser un grupo económico que tenga diferentes razones de negocio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un grupo Romero que tiene una distribuidora, que tiene Alecor, que tiene una empresa de seguros, que tiene una empresa de banco. Un grupo Gloria que maneja varias actividades y negocios también. La ocupación del negocio también es importante. Una cosa es el giro y otra cosa es la ocupación. Habíamos colocado el ejemplo que como giro de negocio puede ser minera, pero en verdad funciona como una oficina en San Isidro. Es importante colocar las direcciones del local a asegurar, las coberturas requeridas, en este caso es incendio, todo riesgo, reporte de siniestros en los últimos 5 años, hay que conocer cuál ha sido la siniestralidad de la empresa y el comportamiento de la misma. Hoy las compañías de seguros, a diferencia de seguros de autos o de salud, no tenemos un registro de cómo saber si ha tenido o no un siniestro. Pero el mercado es tan pequeño que se puede saber si vino una empresa de una compañía de seguros a otras por un tema de cambio por motivo de siniestralidad. Pero no hay un sistema que podamos reportar eso. El informe de inspección es importante para hacer una cotización. Primero se tiene que coordinar una inspección. Previa aceptación de la compañía, eso genera un costo. Y el digregue de valores por local, que después vamos a revisar, la famosa 1305. ¿Alguna duda con los requisitos para cotizar? Continuamos. Estamos en la diapositiva 70. Habíamos mencionado que las compañías de seguros tienen áreas técnicas de suscripción. En la área técnica de suscripción lo que hacen es evaluar los patrimoniales y se analizan uno a uno. Para evaluar los riesgos se basan en unas políticas según el apetito de riesgo que tenga la compañía. Las políticas de suscripción en general en el mercado peruano consideran agravados los productos de plásticos o depósitos o fábricas. En fábricas, las textiles, hilandería, confecciones, almacén de algodón, imprentas y papeles. Hemos tenido casos de siniestros de empresas de algodones que autocombustionan, como les comentaba, de forma automática. Y las compañías han tenido pérdidas millonarias por ello. Las empresas de plástico son muy delicadas. Hace un par de años tuvimos un amago de incendio de una empresa muy moderna porque se dedica a los productos de plásticos. Todos los vasos descartables prácticamente los fabrican ellos a nivel nacional. Y por un amago de incendio, a pesar que es una empresa que cuenta con todas las medidas de seguridad, fueron casi $1 millón en pérdidas. Las empresas de cartones hasta incluso se consideran no solamente agravadas sino excluidas. Los productos químicos que tengan solventes, pinturas y inflamables. El caucho es muy inflamable. Hemos tenido muchos siniestros de caucho, de hecho que salen mucho en la televisión. El caucho es muy combustible. Las empresas de llantas quieren siempre asegurarse, pero son riesgos súper agravados. La fabricación de alcohol en general también es bastante agravado. En general las plantas de solventes, ¿no? Aló, ¿ahora me escuchas, Karina? Karina, ¿me escuchas? Perfecto. Los grifos y depósitos de GLPs en general son muy agravados.
En realidad los grifos hoy cumplen con muchos estándares, ¿no? Pero igual no dejan de ser altamente agravados por incendio. Hoy los grifos están controlados por diferentes entes, ¿no? Donde les ponen requerimientos de seguridad estándares bastante altos. Pero siempre los grifos están cerca a vecindarios de casas, por lo cual lo hace bastante agravado. Hay que cumplir con muchas medidas de seguridad. Las acciones de madera y carpintería se encuentran y aserraderos normalmente excluidos. Fabricación y almacenamiento de explosivos igual. Las fábricas de fósforos son muy agravadas. Los riesgos mineros son normalmente pólizas que se buscan en mercados de reaseguros. Las obras civiles, existen otras pólizas para ellos porque son muy agravadas, por ejemplo los puentes y carreteras, ¿no? Los bienes a la intemperie que se encuentran siempre y cuando su naturaleza no requiera que esté a la intemperie. Es decir, tenemos un almacén de plásticos y no es normal que la materia prima esté en el suelo, ¿no? Sobre todo los plásticos, un daño por agua causaría una pérdida total bastante factible. Los supermercados, bodegas, ferreterías y farmacias son bastante agravados por incendio por la carga de combustible, calorífica y combustible en el caso de ferretería, por los inflamables que hay también. Jessica, los grifos no están excluidos pero son agravados. De hecho es un negocio muy importante el de los grifos, sobre todo que para un grifo tiene que contar con un seguro de responsabilidad civil de forma obligatoria. Los riesgos de minería son altamente siniestosos, son muy agravados por las compañías de seguros. De hecho se busca un respaldo de otra compañía de seguros de afuera. ¿Cómo una empresa de seguros se puede proteger contra un riesgo agravado? ¿Tienen alguna idea? Aparte de contar con las medidas de seguridad adecuadas contra incendio, ¿cómo se puede proteger una compañía de seguros? ¿Alguien me puede ayudar? Con un reaseguro, Humberto, es decir, buscar respaldo de otra compañía de seguros del mercado del exterior. Y otra forma local, ¿cómo sería? ¿Todos sabemos qué es un coaseguro y un reaseguro? Un coaseguro es cuando se comparte riesgo con la misma compañía del seguro, con una misma compañía del seguro del mismo país. Por ejemplo, vamos a asegurar la empresa textil y el cliente quiere trabajar con dos empresas, o el broker también lo define así, y el 50% es de Pacífico y el 50% es de RIMAC. Por lo general siempre hay una líder, es decir, RIMAC el 60% y Pacífico el 40%. Si la prima van a compartirla del mismo modo, 60% RIMAC, 40% Pacífico. Los siniestros son asumidos del mismo modo, 60% RIMAC y 40% Pacífico. Incluso puede haber hasta coaseguro de 3 empresas, ¿no? Positiva, Pacífico y RIMAC. Siempre tiene que haber una líder. ¿Claros? Y un reaseguro, ¿qué es? Cuando transfiere ese riesgo a una compañía de seguros, que puede ser una parte de riesgo o incluso puedes reasegurar el 100%, dependiendo de la exposición que tenga la compañía. Y se preguntarán, pero si cedo el 100%, ¿qué gano yo como compañía de seguros? Bueno, en ese caso la compañía de seguros se convierte como un broker porque va a recibir una comisión a cambio de ceder el 100% del negocio.
dependiendo de las condiciones que consigue con el asegurador. ¿Me explico? Estamos en la página 70, la diapositiva. Vamos a analizar casos de siniestro. Cuando es un siniestro complejo, es decir, mayor a $10.000, la ley indica, el artículo 343 de la Ley del Sistema de Seguros define al ajustador como el intermediario entre la compañía de seguros y el cliente. Él es el que va a definir la pérdida real del siniestro, ya sea por la pérdida de la mercadería, por el daño que realmente se ha ocasionado. Es la única persona autorizada para poder hacerlo. Ellos van a establecer el monto de la pérdida y los daños que se encuentren amparados dentro de la póliza. Y también es responsable de establecer el salvamento que va a ser el recupero de la compañía. ¿Qué es el salvamento? Por ejemplo, daños por agua, se dañaron los televisores de la tienda La Curazao. Y lo que va a hacer la compañía de seguros va a indemnizar al cliente, pero se va a quedar con la mercadería para poder venderla y hacer un recupero de ello. En algunos casos se puede recuperar, en otros no. Cuando sucedió el siniestro del Ministerio de Educación, no sé si recuerdan, fue una pérdida mayor a los 50 millones de soles. Y prácticamente ahí no se pudo hacer ni un recupero porque lo que se tenía era libros y todos los libros se quemaron. ¿Cuánto tiempo tengo por ley para iniciar un siniestro? ¿Alguien me puede decir? Una vez que el cliente presente toda la documentación debida, se tiene hasta 30 días. Pero en general, la demora viene por parte del asegurado porque nunca completa la documentación. Existen casos para indemnizar, gracias Humberto, días hábiles, existen casos para indemnizar siniestros menores a $10.000, que es prácticamente en 48 horas, presentando boletas, facturas. En el caso de un incendio, el acta de los bomberos, ¿no?, que demuestre que existió la pérdida y la preexistencia de los bienes dañados. Si se dañó la edificación, hay que pedir un presupuesto a un maestro de obra donde se indique la cuantía de la pérdida y la compañía de seguros va a validar si efectivamente es una pérdida que, de acuerdo a los materiales o lo que va a utilizar, se encuentre entre los $10.000. Si fuera así, se indemniza en 48 horas. Para daños mayores se envía un ajustador, justamente está normado por la ley de seguros, que es la persona que es el intermediario entre el cliente y la compañía de seguros, para velar que se cumpla con todo lo estipulado en la póliza. Ahí es donde los clientes se dan con la sorpresa que no les van a indemnizar el 100%, sino una parte, porque en muchos casos se comete infraseguro por no declarar los bienes en la totalidad. ¿Claros? Tenemos un ejemplo de siniestros, ¿ya? En total de la mercadería fueron 1.000 sacos de papel
conteniendo azúcar. O sea, estamos hablando de 1000 sacos de azúcar. Tipo de daño: fue un incendio, se provocó un incendio y la pérdida fue por 200 sacos del producto. De los 1000 sacos que tenemos como total de mercadería, se dañaron 200 sacos. Esta es una pérdida parcial. El costo del producto es $20 por saco. Acuérdense que lo que es mercadería se indemniza valor costo, no valor venta. Probablemente cada saco cueste vender $100, solamente se va a indemnizar $20, que es lo que corresponde al costo. En un escenario tuvimos un siniestro por 50.000 y otro escenario fue por $15.000. Deducible por incendio: caso 1, 10% del valor de la pérdida, mínimo 500, y el otro caso 5% del valor de la pérdida, mínimo 20. Para el primer caso, al cliente, ¿cuánto se le va a indemnizar? Como su siniestro fue mayor a $500, ¿estaría cubierto? Sí, está cubierto y se le descontará el 10% de su pérdida provocada por el incendio. En este caso, el incendio fue por $50.000, el 10% sería $5.000. Le vamos a pagar al cliente 45.000. El cliente debe conocer los deducibles. Y en el segundo caso es un 5%, mínimo 20. El siniestro es mayor a $20, sí, porque fue con $15.000. Se le va a quitar el 5% de 15.000, es decir, $750. Le vamos a pagar aproximadamente $425. ¿Claros con los ejercicios de siniestros? El caso 2 fue una pérdida, el mismo ejemplo. El mínimo es para el segundo caso. Tu siniestro, el mínimo te indica que voy a cubrir siniestros mayores al mínimo. En el segundo caso tenemos un ejercicio de una pérdida de $15.000. ¿Es mayor a $20? ¿Es mayor a tu mínimo? Erika, al ser mayor a tu mínimo, entonces el siniestro procede. El 5% se va a deducir de tu pérdida, que fueron los $15.000. Es un ejemplo que el deducible es $20. Imaginan tener deducibles de $20, prácticamente estaríamos cubriendo todo, ¿no? El mínimo te sirve para controlar la frecuencia y el porcentual, la severidad. Un ejemplo: si yo empiezo a tener siniestros de $20, ¿el dueño de la empresa va a perder la continuidad de su negocio? Si tengo siniestros de $20, ¿el dueño va a dejar de operar su negocio? ¿Cómo controlamos el mínimo? Subiéndolo. Entonces consideramos que el mínimo debería ser $500. Eso no le debería haber afectado. Entonces con eso controlamos la frecuencia. Y la severidad es por el porcentual. La severidad es súbita e imprevista y puede pasar en cualquier momento. Si tengo un siniestro de $1 millón, tener un porcentual de 5 a 10 me va a ayudar un montón. Porque en 5% de $1 millón es 50.000. En cambio, el 10% vendría a ser 10.000. ¿De acuerdo conmigo? El porcentual nunca debe salir menos que el mínimo, para que exista. Porque si es igual, no le pagarías para nada. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya?
En este caso tuvimos un siniestro de $500 y el deducible es 5% del monto indemnizable mínimo $500. ¿Vamos a pagar algo al cliente? Porque mi mínimo es igual, 500 absorbido efectivamente por el deducible. Eso hay que explicarle al asegurado. ¿Ven este ejemplo de restaurante? Fue por vandalismo. Tiraron una granada y explotó. La pérdida fue por $9.255. Tenemos dos deducibles. Incendio no, Erika, el deducible, el mínimo, te indica cuál es el mínimo de porcentaje. Por ejemplo, si tienes un siniestro de $5.000 y tu mínimo es 500, le restas el 10% y sería 4.500. He colocado un ejemplo. El daño ha sido por vandalismo. ¿Qué deducible van a utilizar? ¿El de incendio o el de vandalismo? El mínimo te sirve para determinar si el siniestro es inferior o superior. ¿Claros? Si a causa del incendio dañas a un tercero, se activa tu póliza de responsabilidad civil. Pero ¿qué pasa si un tercero te daña a ti? ¿Qué se activa? Pregunta. Pregunta SBS. Si un tercero daña tu negocio, se activaría la póliza, la cobertura de incendio a todo riesgo. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hacer casuísticas, ¿ya? ¿Qué pasa si a tu local lo impacta un vehículo? ¿Está cubierto o no está cubierto?
¿Qué pasa si a su local lo impacta un vehículo? ¿Está cubierto o no está cubierto? Caída de aeronaves, impacto de vehículos. El daño por... Se rompe la tubería, daña tu mercadería, tus instalaciones. ¿Está cubierto o no está cubierto? Excelente. Como coberturas adicionales, hay que leer las cláusulas. Perfecto, Jessica. Si no tengo la cláusula de terremoto, ¿estaría cubierto? Perdón. Normalmente en la cláusula, de hecho que tienen una separata con cláusulas para poder leerlas más a detalle, se les he puesto todas las cláusulas. Eso es un tema más de leer, de leerla, de entenderlas. Pero la cláusula de todo riesgo, si no te excluye terremoto, al ser todo riesgo estaría cubierta. Hay cláusulas que sí excluyen el todo riesgo. Si en el todo riesgo es excluido el terremoto, tienes que agregar la cláusula. ¿Qué hubiera pasado si el cliente solicita no tener terremoto, pero en el todo riesgo no se lo excluyes, ni en las condiciones particulares? ¿Tendrá o no tendrá cobertura? Algo muy importante es las condiciones particulares, esos acuérdense siempre, prevalecen sobre lo general. Si en las particulares no indica nada, hay que revisar bien las cláusulas, porque puede ser que el cliente no tenga coberturas. Incluso, si no tiene la cobertura, ni lo indica como condición especial, y tiene el deducible, acuérdense que la nueva ley indica que por tener el deducible ya es confuso para el cliente, y todo lo confuso para el cliente es a favor de él, ¿correcto? Quiero hacer un breve. Es que, Cristian, una póliza de todo riesgo te cubre todo excepto lo que esté excluido. Si tú puntualmente no se los has excluido como una cláusula, como dentro del condicionado, tiene cobertura. Lo único que sería ¿te acuerdas que existían dos tipos de pólizas? Tú puedes tener una póliza todo riesgo, que te cubro todo excepto lo que esté excluido, o puedes tener una póliza a riesgo nombrado. El riesgo nombrado es mucho más simple, te dice te voy a cubrir incendio, vandalismo y terremoto, pero solamente te voy a cubrir esas tres. En cambio, una toda riesgo es abierta y te dice te incluyo todo excepto lo que está excluido, pero hay que revisar muy bien las cláusulas. No entiendo tu consulta del deducible por un tercero o para ambos. Pero al colocarle el deducible se entiende que tuviera la cobertura. Así lo tengas excluido. Es importante revisar bien la póliza, siempre a favor del cliente. Si le excluyes terremoto y le pones un deducible de terremoto, te estás contradiciendo. Y algo contradictorio es a favor del cliente. Estas preguntas tipo trampa son las que les hacen en la SBS, que parecen ser fáciles, pero como son ambiguas, se hace difícil de responder. ¿Me explico?
Quiero hacer un resumen con todos, aprovechando que ya está la mayoría conectada. Es correcto, Cristian. Hagamos un repaso. Sí, Cristian, es correcto. Hagamos un repaso a la diapositiva 3. Vamos todos a la diapositiva 3. Quiero hacer un repaso con ustedes rápido para poder continuar con la clase. ¿Estamos? El seguro es incendio y líneas aliadas, la cobertura básica. Habíamos mencionado que un seguro es una promesa, siempre y cuando sea un riesgo. Marianela, la póliza multirriesgo asegura el seguro de incendio y líneas aliadas. La póliza multirriesgo es un multirriesgo, como lo acabas de indicar, no es igual. Al tener varias secciones, una póliza multirriesgo tiene como la principal sección la de incendio. La sección de incendio es obligatoria. Puedes agregarle robo, puedes agregarle responsabilidad civil y deshonestidad y varias coberturas más. Pero un multirriesgo tiene como base la cobertura de incendio y líneas aliadas. ¿Qué le vas agregando cláusulas, ¿no? Para terremoto, riesgo de naturaleza? Hagamos el repaso en forma conjunta a todos, ¿les parece? ¿Claro, Marianela? Marianela, ¿me avisas si tienes alguna duda? Hacemos el repaso. Diapositiva 4. ¿Qué es un seguro? Es una promesa de pago que tiene la compañía de seguro. Acuérdense que es un intangible. El intangible, lo que vendemos es una promesa que se va a manifestar al momento del siniestro. Pero para nosotros pagar el siniestro, tenemos que tener en cuenta que el riesgo está asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Que el dueño del negocio tiene 3 locales, pero solamente aseguró uno y quiere que le cubra el local que no estuvo asegurado. ¿Sería correcto? No. Que sea un bien que esté dentro de la materia del seguro, que existe interés asegurable para indemnizar a un asegurado. Yo no puedo indemnizar a la abuelita cuando no hay un interés asegurable con el dueño, ¿no? O el amigo. ¿Qué pasa? Les voy a poner una pregunta que pasa mucho, ¿ya? ¿Qué pasa si el dueño de la póliza se muere y al día siguiente hay un incendio? ¿A quién se le va a indemnizar ese dinero? ¿Quién me ayuda? Aquí. ¿Y si no dejó testamento? Ahí se complica. Pero siempre tiene que haber un testamento, porque puede aparecer, ¿cómo sabemos si es el único hijo? Puede haber otros hijos más. Es bastante difícil. Para que la compañía, eso dura un trámite legal. La única forma es con el testamento. La sucesión, excelente. La sucesión intestada, para que se proceda. Excelente intervención. Para que exista la promesa y pagar el siniestro, el asegurado tiene que estar al día en su seguro. Puede tener pendiente hasta 2 cuotas, siempre y cuando a la tercera sabemos que la póliza se cae por SBS. Al caerse la póliza por SBS, no tiene cobertura. No puede mentir con la ubicación de riesgo o deterioro del mismo. Y el asegurado no puede lucrar con el seguro. El asegurado se quemó por 20 y no puede esperar que se le indemnice por 100. ¿Qué pasa si el asegurado aseguró más de lo que tenía?
Igual, se va a indemnizar hasta lo que se demuestre en el siniestro, no es un valor pactado, hay que demostrar la pérdida de la cuantía. La aseguradora, según el artículo 318 de la Ley del Sistema de Seguros, es la única que puede extender coberturas de riesgo. Es decir, una entidad que no es asegura no puede otorgar coberturas. Que se pueda vender mediante un banco es distinto a que el banco otorgue coberturas. ¿Claros con eso? ¿Aló? ¿Sí? ¿Por qué se debe asegurar un negocio o una casa? Porque podemos perder nuestro más preciado patrimonio. ¿Cuál sería la diferencia entre asegurar un negocio y una casa? ¿Una casa tiene que tener licencia de funcionamiento? ¿Tiene que pasar INDECI? Correcto, no. Para que exista un riesgo de incendio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber el famoso triángulo de fuego, que es oxígeno, combustible y fuente de calor. El combustible, ¿cómo se obtiene? El combustible es fácil de quemar. La madera, el cartón, el plástico, todo eso es combustible. El calor, una chispita que pueda haber, y el oxígeno es el aire que siempre está frecuente. Al tener estas tres fuentes es donde se produce el famoso triángulo de fuego y hay un incendio. Contábamos que el primer incendio grande y a partir que ocurren los seguros de incendio a nivel mundial fue en 1666 en Londres y se perdió casi la tercera parte de la ciudad. Hubieron más de 80.000 damnificados en esa época. El primer seguro, como sabemos, nace de un tema de transportes y posteriormente a ello nace el seguro de incendio, a consecuencia de lo que pasó en Inglaterra también. ¿Cuál es el objeto de un seguro de incendio? Indemnizar al asegurado por pérdidas causadas por incendio y rayo y autocombustión y destrucción por orden de las autoridades. ¿Quién me puede decir qué son destrucción por orden de las autoridades? ¿A qué llamamos autoridades? Por ejemplo, vienen los bomberos, como los videos que hemos revisado anteriormente, y por entrar los bomberos rompen las puertas, el agua daña la mercadería. A eso nos referimos. El principio de los bomberos no es proteger el inmueble, es salvar vidas, salvaguardar las vidas. Hay que tener en cuenta ello. ¿Claro con el objetivo del principio del seguro de incendio? Es una pregunta de examen, ¿eh? Bienes asegurados. ¿Qué bienes podemos asegurar dentro de una póliza de incendio? Propiedades del asegurado y de terceros que se encuentren bajo su cargo y custodia y control. Es decir, ¿el asegurado puede asegurar bienes de terceros? Siempre y cuando estén bajo tu responsabilidad. No es que sucede el incendio y ahí encontré la mercadería que me prestó Alicor. Tienes que haberlo declarado siempre. Se puede incluir bienes de funcionarios y directores. Sí, por ejemplo, como hemos mencionado, hay directores que prefieren trabajar con sus propias computadoras, ¿no? Se puede cubrir siempre y cuando lo hayamos declarado. Y equipos móviles que se encuentren dentro del predio asegurado. No hay ningún problema siempre y cuando se encuentre declarado. Ubicación del seguro. Siempre tiene que estar dentro de los locales o predios asegurados. El seguro de incendio no cubre cualquier hecho que fuera
fuera de los locales. Vamos a cubrir los bienes dentro. ¿Qué pasa si llevo la mercadería y sucede un incendio en el trayecto? ¿Eso estaría cubierto por incendio? ¿Estaría cubierto por incendio? Eso es una póliza de transportes. Y si el camión sufre un accidente, esa es una póliza de autos. ¿Se puede asegurar autos dentro del predio por incendio? Sí, con un límite pequeño, pero solamente por la cobertura de incendio. Normalmente debería tener, y en exceso de las pólizas de autos. Siempre va en exceso de las pólizas del seguro de auto, porque un seguro de auto, un auto debería tener un seguro de auto, más no uno de incendio. ¿Qué modalidades de aseguramiento tenemos? A valor total y a primer riesgo. ¿Se acuerdan que revisamos esta parte? A valor total es cuando aseguramos la totalidad de los bienes, de mi materia de seguro, edificación, contenido, mercadería. Si tengo 100, mi suma asegurada va a ser 100. A primer riesgo es cuando tengo en valor declarado 100.000, pero considero que mi máxima pérdida probable va a ser 50. Mi valor declarado siempre va a ser 100, pero mi suma asegurada va a ser 50.000. Si tengo un siniestro de 60.000, voy a cubrir hasta los primeros 50. ¿Claros? ¿Qué exclusiones tenemos principales en un seguro de incendio? Material nuclear, robo, lucro cesante, terrorismo. Pero terrorismo está excluido siempre y cuando no le agreguen la cláusula. ¿Correcto? ¿Qué podemos declarar como bienes especiales? Dinero, joyas, colecciones, temas de explosivos limitados. La explosión está excluido si no tiene la cláusula también de explosión. En verdad la cobertura básica es incendio, explosión y rayo. Ahí hay un error en la diapositiva. Sí estaría incluido. Porque la cobertura, parte de la cobertura básica de incendio, es correcto. Sí, ahí había un error en la diapositiva. La explosión es parte de la cobertura básica de incendio, igual rayo. ¿Cuál es la diferencia entre rayo y relámpago? El rayo normalmente ocasiona como un efecto de electricidad. En cambio, relámpago es algo como una chispa y se apaga. Que mucho más grave es el rayo. En Lima, como sabemos, no existen los rayos, ¿no? Hay en provincias. La cobertura básica es correcto. La explosión está dentro de la cobertura básica. Había un error en la presentación. ¿Qué es el infraseguro? El infraseguro es cuando no aseguro la totalidad de mis... Por ejemplo, un ejemplo de infraseguro, que lo vamos a ver en ejercicios ahora. Yo declaré $100.000, pero en verdad tenía 130.000. Es decir, he estado infrasegurado. Solamente la compañía de seguros me va a pagar un 30% del siniestro. Vamos a hacer ejercicios para que eso quede más claro. Entre las principales definiciones habíamos visto que era un predio, que era un edificio, que era un riesgo industrial, un solo riesgo, riesgos separados y riesgos afectados. Incendio se provoca cuando hay un cortocircuito, ¿no? Una combustión espontánea es cuando la materia prima en general se provoca un mismo incendio en sí, por su mismo componente orgánico. Por ejemplo, el algodón, la harina de pescado. Hoy existen
medicamentos que ayudan a que la materia prima no autocombustione de forma más sencilla, ¿no? Pero igual, hemos visto casos de siniestros de harina de pescados que tienen cierto componente que no le haría autocombustionar, pero es súper agravado. Rayo, terremoto, temblor y terrorismo. Como materia del seguro, podríamos asegurar la estructura, que es la edificación, el contenido y la mercadería, siempre y cuando seamos dueños de la mercadería y del local. Hay que tener mucho cuidado acá con el infraseguro. No aseguras una parte, aseguras la totalidad cuando es una póliza de valor total. Y la edificación se podía asegurar tanto a valor comercial como valor reconstrucción. ¿Cuál era la diferencia entre valor comercial y reconstrucción? Es que el valor de reconstrucción aseguras, por ejemplo, un edificio, una fábrica, que tu costo que vas a incurrir es cuánto invertirías en volver a construir con los materiales que utilizaste en su momento. El terreno nunca lo vas a perder, el terreno siempre va a estar ahí, pero en un departamento o una oficina, al estar en el quinto o sexto piso, no te alcanzaría el dinero solamente para reconstruir, tendría que ser valor comercial. Y el valor comercial también te cubre las áreas comunes, el espacio del ascensor. Por eso es bastante importante que un departamento siempre aseguren hacia valor comercial. ¿Qué pasa si no autorizas el autovalúo? Es decir, si tu autovalúo va subiendo el precio y tu precio en la compañía de seguros no ha cambiado, al momento que tengas un siniestro vas a tener problemas, ¿no? Materiales de construcción. Para asegurar un local, habíamos acordado que tiene que ser con primera, segunda y tercera categoría como máximo. La primera categoría se asegura material de construcción noble y el techo tiene que también ser de ladrillo, de concreto. En la segunda categoría, el material de construcción va a ser noble, pero los acabados del techo pueden ser tipo Eternit, como tenemos en los almacenes, ¿no? Que hay almacenes donde tienen características distintas. Y tercera categoría es que tiene por lo menos un 20% de adobe o quincha. El 80% para ser asegurable tiene que ser material noble. Esto aplica tanto para casas como para negocios. La cuarta y quinta categoría no es asegurable porque no aseguramos negocios de madera ni de adobe. ¿Cuáles son las medidas de protección que debería contar una empresa? Brigadas privadas, unidades de servicio las 24 horas. ¿Qué tan cerca puede estar de la estación de bomberos la empresa? Extintores en perfecto estado y vigentes. Almacenamiento correcto, vigilancia particular. Los sprinklers que les comentaba, no está en la página de la diapositiva 43. Rolando, la tercera categoría es asegurable, ya que el 80% del material debe ser noble.
Y en la tercera categoría lo que indica es que puede tener un 20% de adobe o quincha, ¿no? Por eso sería totalmente asegurable. Las compañías te van a permitir primera, segunda y tercera categoría. Cuarta y quinta no es asegurable. Instalaciones eléctricas deben encontrarse en perfecto estado, entubadas, fusibles automáticos. Condiciones para ser asegurable. La construcción debe ser de material noble, concreto armado. No debe haber componentes. En el caso de una vivienda, no puede tener componentes de negocio. El negocio de la vivienda no puede estar a 300 metros de un río o 500 metros del mar. Y no olvidemos que la vivienda o el negocio no puede ser mayor a 50 años de antigüedad. Orden y limpieza también siempre debe de haber. ¿Qué coberturas adicionales a la básica de incendio vamos a agregar? Maremoto, tsunami, salida del mar, maretaje, oleaje, parte de la cobertura de terremoto y desastres naturales, ¿no? Lluvia, inundación. Hay productos hoy en el mercado peruano que aseguran casa, negocios, pero va bajo la póliza de empresa. Coberturas adicionales. Daño malicioso, vandalismo, terrorismo. Bueno, para que sea vandalismo es una turba que sale del estadio, una manifestación que haga y sea algo totalmente espontáneo y destruyan el negocio. Terrorismo es algo intencionado, por ejemplo, el ataque al Qaeda, lo que sucedió en las Torres Gemelas. Los marcas forman parte de la cobertura también de terrorismo, ¿no? Las extorsiones. Hace un par de años tuvimos un caso de un negocio que tiraron una granada por extorsión y se destruyó el negocio en la totalidad. Fue una pérdida de más de 200.000, 300.000 dólares. E inclusive mataron al dueño del negocio, ¿no? El dueño del negocio no tiene cobertura de incendio porque las coberturas de incendio solamente lo que cubre una cobertura de incendio son los activos propios de la empresa, más no a las personas. Coberturas adicionales, tenemos impacto de vehículos. Pasa mucho en los negocios últimamente que como los negocios están tan pegados a las calles y como sabemos no tenemos los mejores choferes, cada vez es más frecuente ello, ¿no? Hemos visto también temas de si se cae una aeronave que está cerca y cae en el negocio, también forma parte de cobertura. El daño por humo. Les comentaba lo que pasó en Larcomar. En Larcomar, vamos a hacer el ejemplo del Larcomar. En Larcomar se provocó un incendio, ¿correcto? El incendio quemó Cinemark. Cinemark incendió a los locatarios que están a los lados. ¿Qué cobertura es? El daño que ocasione Cinemark a los locatarios debería entrar por una póliza de responsabilidad civil. En el caso que Cinemark no hubiera tenido póliza, igual nosotros estamos indemnizando a los asegurados y después replicaremos en contra de Cinemark, perdón. Si el tercero me daña a mí es parte del daño propio. Si yo daño a un tercero es una póliza de responsabilidad civil. Como coberturas adicionales teníamos lo que era lluvia, inundación, huaicos
y daños por agua a consecuencia de rotura de tubería. Hemos visto lo que pasó recientemente con el fenómeno del Niño, ¿no? Pérdidas de casi más de 1.000 millones para el Perú y solamente 300 millones estaban asegurados. Es decir, tenemos muy poca penetración. ¿Cuál es la penetración de seguros de incendios hoy en el mercado? Para domiciliarios, de 7.5 millones de viviendas que hay, actualmente hay una penetración de seguros de incendio del 3.2%. Tenemos uno de los índices más bajos de América Latina. Y en general en negocios estamos menos del 5%. En resumen, el 80% de los peruanos que adquieren un seguro de incendio para sus negocios o su casa es por un tema obligatorio con el banco. Existe muy poca cultura de prevención de seguros. Al existir propia cultura de prevención, se hace mucho más difícil la venta porque la gente desconoce de los productos. ¿Alguna consulta? ¿Cuáles son las características de una póliza? ¿Qué obligaciones tiene el asegurado y qué obligaciones la compañía de seguros? Obligaciones del asegurado es pagar la prima, mantener el riesgo en excelentes condiciones y declarar el aumento de movimientos de mercadería que pueda tener. Una póliza de incendio, declaré en el mes 1 de enero, ya no puedo hacer otra declaración, la póliza es totalmente activa. Si el cliente va adquiriendo nuevos bienes, tiene que declararlos a la compañía. Eso es un cobro de prima adicional. Siempre es que un cobro de prima adicional. ¿Cuál es la responsabilidad de la compañía? Pagar los siniestros siempre y cuando se encuentre dentro de la materia de seguro y cobertura. Si es una póliza de incendio y le roban al cliente y me reclama, ¿estaría cubierto? No tiene cobertura porque no forma parte de ello. En resumen, acá tenemos un resumen de la diapositiva 62. Daños más. En una póliza de incendio la cobertura básica es incendio, rayo y explosión. Podemos agregar terremoto, temblor, maremoto, huracanes, riesgos de naturaleza, caída de aeronaves, daños por agua, daños por humo, riesgos políticos. Riesgos políticos igual a vandalismo y terrorismo. Remoción de escombros. Jessica, ahí tu labor efectivamente es ella, ¿no? Si el local es alquilado y es una fábrica textil, el riesgo que tiene el que alquila el local es muy alto que suceda un incendio. Si ese local vale $1.000.000, si ocasiona el inquilino el incendio, ¿de quién sería responsabilidad? Del inquilino. Y tendría que pagar ese $1.000.000 al dueño del local. Se recomienda que el contratante sea el inquilino y el asegurado en ese caso sea el dueño de la póliza. Cuando tengas locales que son alquilados, hay que crear ese chip. Lo importante es que no solamente asegurar el contenido, sino ya sea que se pongan de acuerdo con el dueño y paguen entre 50 y 50, pero no puede quedarse sin cobertura. Hoy existe, por ejemplo, el San Isidro, las casas que se alquilan, es prácticamente obligatorio para que yo darte mi casa en alquiler, que tú me pagues un seguro por ello. ¿Clara con la respuesta, Jessica? Que vamos a revisar un ejemplo de cómo está compuesta una póliza de incendio, qué características tiene, ¿no? Hay que tener la ubicación de riesgo, la materia del seguro, los valores declarados. ¿Qué son valores declarados en una póliza de incendio? Las existencias, los equipos de cómputo, la maquinaria y en la utilidad bruta que vamos a ver más adelante.
Siempre tiene que haber un interés asegurable entre el contratante y el asegurado. Mónica, Mónica, ¿me podrías copiar tu pregunta? No puedo visualizarla, por favor. ¿Me podrías volver a copiar? ¿Podrías tener la amabilidad, por favor, de copiarme otra vez la pregunta? No puedo visualizarla. Mónica. Pensé que sí la había respondido. En el caso que tengo una casa y tengo un negocio, ¿la póliza de seguro me cubre o no? Lo que te comentaba es que existían compañías de seguros que aseguran en sus pymes componente de casa-negocio y la aseguran como si fuera una pyme. Sí existe, pero no todas las compañías de seguros lo hacen. La realidad es que hoy en provincias y en los periféricos del Perú, como son el cono norte, el cono sur, en el primer piso tienen un restaurante y el segundo piso es una casa. Entonces es una oportunidad grande, ¿no? En general sí se cubre. Pero para ciertas compañías de seguro. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que indicarlo, ¿no? En el caso de los bienes del hogar, hay que hacer una declaración de bienes, ¿no? Pero en un incendio vas a tener los bienes ahí siempre. Ya sea el bien siniestrado o quemado, ¿no? ¿Mónica? ¿Te ayudó la respuesta? Excelente. Si tienes un departamento y lo alquilas, deja de ser un bien futuro. No entendí ahí la pregunta. El bien futuro, a ver si estamos entendiéndonos, es por ejemplo, compraste tu departamento hoy y te lo entregan en el 2018. La póliza de incendio va a existir cuando el bien se encuentre existente. Es decir, si el bien no existe, es una póliza CAR que está en construcción. Cuando ya el bien ya cuentas con la acta de entrega, recién aparece la póliza de incendio. El momento de la construcción es un seguro de todo riesgo de construcción, que es un seguro CAR. Pero si tú alquilas... te refieres que está endosado con el banco y tienes... La casa si está endosado con el banco, la casa no es tuya, es del banco. Y el banco te exige contar con una póliza de incendio durante los 15 años o hasta que acabe el préstamo. Si tú terminas de pagar el préstamo en el año 15, el banco te exige tener una póliza por durante los próximos 15 años. Porque el bien es del banco hasta que termines de pagarlo. Lo mismo sucede en una empresa. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Tengo un negocio en un inmueble infamiliar. ¿Quién debe contratar la póliza? ¿Quién es el dueño de la empresa? El contratante puede ser cualquier miembro de la familia
y el miembro de la empresa, el asegurado es el dueño de la empresa. Tiene que haber un interés asegurable, ¿no? El contratante puede ser tu esposo. ¿A qué te refieres que no hay contrato de promedio, Jaime? ¿Quién es el dueño del negocio? ¿A nombre de quién lo sacaron? Jaime. La póliza de incendio te la hace pagar dentro de tu cuota. Ah, vamos a cerrar las dos preguntas, Jaime. El local es familiar. El local es familiar, tiene que haber un dueño de eso, tu papá o tu mamá. En ese caso, tienes una póliza para la edificación a nombre de tu papá o tu mamá y la mercadería es de tu interés asegurable y lo aseguras para ti. Tendrías como dos pólizas para hacerlo más ordenado. Mónica, la póliza te contrata un seguro domiciliario, una póliza de incendio, es correcto. El banco, perdón. El banco te contrata un seguro de incendio, tú puedes endosarlo a un banco, tú puedes sacar una póliza individual y endosarla al banco, o el mismo banco te da una póliza endosada y te la hace pagar dentro de tu cuota. Pero tengan cuidado con el tema de los bancos. El único banco que asegura la totalidad del bien es BCP. Hay bancos que aseguran el saldo deudor. Es decir, tu casa te costó $150,000, por darte un ejemplo. Y cada año vas pagando $10,000. Si es saldo deudor, estarías pagando, tienes un incendio en el año 13 y lo que te indemnizaría el banco sería $20,000 a través de la compañía de seguros. Te conviene tener un seguro que asegures el 100% y lo endosas al banco. Tú puedes elegir también endosarlo a un producto que no sea necesariamente con el banco, siempre y cuando cumplas con los requisitos que te pide un banco, ¿no? Las cláusulas que hemos revisado en este momento. ¿Claro, Mónica? ¿Mónica? Estábamos revisando garantías que tiene una póliza. Habíamos mencionado dentro de la capacitación que hemos tenido hoy que nosotros no estamos obligados, que las compañías de seguros no pueden hacer un sujeto de inspección y no podemos colocar garantías posteriores a la emisión de la póliza. Pero si durante la emisión de la póliza le hemos colocado garantías, por ejemplo, mantener las existencias sobre parihuelas un mínimo de distancia de altura de 20 centímetros, que es lo mínimo que debería tener una empresa que almacena mercadería, y sucede el siniestro y no cumple con ello en el plazo establecido, y la consecuencia del siniestro es un daño por agua, no tendría cobertura, porque no ha cumplido. Inclusive, si es una renovación, porque estas pólizas son renovables, y no estás durante el plazo de 30 días de cambiarle condiciones, según la ley no puedes cambiarle garantías ni condiciones posterior a ello. Criterios para inspeccionar. Todos los riesgos se inspeccionan dependiendo de la actividad. Normalmente siempre se inspecciona un tema más de almacenes, que es comercio e industria. Hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. ¿Qué analiza un inspector cuando inspecciona? El riesgo de incendio y líneas aliadas. Se verifica la carga combustible y cómo está almacenada. Hay que entender bien el proceso productivo. ¿Qué pasa si es una empresa textil que hace tinte? ¿Qué tan cerca están los
tintes y colorantes de lo combustible. Y si hay una chispita de incendio, eso puede ocasionar un incendio grave. Entonces es importante las medidas de protección, conocer el proceso productivo, conocer los procesos de operación propios de la empresa, los planes de mantenimiento, si tienen brigadas o no tienen brigadas. Cuando ustedes tengan una inspección, es importante que acompañen a la compañía de seguros y ustedes tienen toda la potestad de ir a ver el riesgo, para que ustedes mismos conozcan y puedan sustentar si el rechazo es bueno o malo. Porque de acuerdo al informe de inspección va a salir el costo de la tarificación o las garantías que le puedan tener. A veces son garantías un poco abusivas y la labor del broker es conocer bien el proceso productivo, qué pasaría si tiene o no tiene esta garantía, cómo levantarlas. En terremoto es importante ver la ubicación de riesgo, ¿no? Riesgos, daños por agua, igual, ¿no? ¿Qué medidas de almacenamiento? El año de construcción de las instalaciones. ¿Qué pasa si es unas instalaciones viejas que la tubería no tiene mantenimiento? Puede reventar en cualquier momento. Lluvia e inundación, es importante conocer la ubicación geográfica, ¿no? Si está en el norte, en la parte de Chosica de Lima, lo que ya hemos acontecido hace poco. Y el tipo de mercadería, hay que tener en cuenta qué tan fácil de comercializar es la mercadería, qué tan fácil de que se queme, ¿no? Es distinto a tener una mercadería que tiene puro inflamables, como es la industria del plástico, o tener maquinaria pesada, o una metálica, por ejemplo, una fabricación de planchas de cartón o una fabricación de planchas de metal. La plancha de metal es muy poco probable el tema de incendio. Las empresas de pintura, ¿no? Hay que determinar las áreas de fuego. ¿Cuál es la máxima probabilidad que exista una pérdida? ¿Qué medidas de protección tiene que tener un almacenamiento? Hay que tener en cuenta el área de almacenamiento, la altura de almacenamiento y de acuerdo a ello determinar qué tipo de garantías podría tener. Hay empresas que tienen detectores de humo que son a pilas, esos no sirven. ¿Qué categorías son asegurables? Primera, segunda y tercera, como mencionamos. Se consideran zonas agravadas, las zonas marginales, se excluyen los campos feriales, las zonas de mercado central, Mesa Redonda, Gamarra y ciudades agravadas tipo Iquitos. Riesgos agravados para suscripción son los textiles, plásticos, tragamonedas, casinos, fabricación de alcohol. Las plantaciones se encuentran excluidas. El tema de plantaciones es muy delicado, hay que conocer bien cómo vamos a indemnizar el caso de Cuba. Hay empresas que se dedican a plantaciones, como son las empresas Icatón, es una fábrica de tomates que fabrica todos los tomates, que distribuye todos los tomates a nivel nacional en los supermercados. Todos los tomates cherries los hacen ellos y los tomates de exportación también. Están en casi todas las tiendas y departamentos. ¿Cuál es la diferencia entre una plantación y una materia y una existencia? Cuando el tomate se encuentra dentro de la planta, se considera una plantación. Cuando cortas el tomate y ya forma parte de la mercadería, ya no está dentro de la planta, sino es parte de tu existencia, eso ya se considera existencia. Lo mismo sucede con las uvas. Las uvas cuando se encuentran en los parrones es plantación, pero cuando la uva ya está cortada y es la materia prima para vender como uva, para vender como fruta o para hacer vino, eso ya se considera existencia. Los riesgos mineros son altamente agravados, se busca un respaldo facultativo.
las fábricas de vela y caucho es muy combustible, es altamente combustiona, por lo cual es agravado, ¿no? Habíamos revisado un ejemplo de siniestros. Habíamos dicho que el porcentual nos permite reducir la severidad y el mínimo te permite protegerte ante frecuencia. La siniestralidad es costo medio por frecuencia. Si tu costo medio es grande, significa que tus siniestros están siendo más severos. Si tu costo medio baja, significa que estás teniendo siniestralidad por mucha frecuencia. ¿Cómo controlas la frecuencia? Con el mínimo y la severidad con el porcentual. ¿Alguna duda en esta parte para proceder con los ejercicios? Sí, Merry, el deducible hay un mínimo. Como el ejemplo que colocamos, mínimo $500, vas a cubrir siniestros de incendio mayores a $500. Vamos a ir a break. ¿Perdón? Me dijeron que era... Porque voy a hacer corte de clase.